Overlord, fanfic, el destino del reino dracónico, capítulo 3, el comienzo de la desesperación. Una noche antes de partir, Evileye estaba en una gran habitación junto a Gagaran. Estaba perturbada por haber descubierto el odio de Momon a los vampiros, estaba inquieta y ansiosa por hablar con él. ¿Qué te pasa? No puedes dormir. No necesito hacerlo, sin embargo estoy algo, olvídalo, es por Momon. Sabes, tal vez deberías decirle lo que sientes, de otra manera no lo sabrá nunca. Ahora eso es imposible. ¿Qué quieres decir con eso? Nada, olvídalo, iré a caminar un rato. Después de eso Evileye salió de la habitación. Ella se dio cuenta que había guardias no muertos resguardando entre las sombras, pero eso era lógico, al final estaban en el palacio real de un rey no muerto. No les prestó atención y siguió su camino. Creo que mientras no haga nada extraño no harán nada. Mientras caminaba en el palacio se dirigió hacia uno de los jardines de este. Mientras caminaba por uno de los pasillos se topó frente a frente con la joven de pelo platino al doblar una esquina. El color carmesí de sus ojos la sorprendió y se puso en guardia inmediatamente. ¿Qué haces fuera de la habitación? No deberías deambular a estas horas en una casa ajena, ¿acaso no sabes en dónde estás? Evileye notó que ella no tenía una actitud hostil, más bien era burlona, como si realmente no le importara su presencia en el palacio. ¿Es acaso una prisión? Soy invitada en este lugar, no debería ser problema pasear un rato por insomnio, ¿o acaso tengo prohibido salir de la habitación? Evileye sabía que esta joven de apariencia juvenil era igual o más fuerte que el demonio que a ella casi la asesina, por lo que su actitud arrogante desapareció y una de precaución se mantuvo en ella. No tienes por qué ser molesta, simplemente no hagas nada estúpido, después de todo tu nivel no es nada que no se pueda manejar. Ahora si me disculpas tengo que terminar algunos asuntos. Después Altear siguió su camino y pasó de largo a Evileye, quien estaba molesta por ser menospreciada. Por cierto, no tienes por qué mentir, después de todo, nuestra especie no sufre de insomnio. Evileye volteó hacia Saltear sorprendida y se encontró con una mirada y sonrisa burlona. Tú sabes, jajaja, el hecho que pensaras que no me daría cuenta hace notar que te falta mucho que aprender, niña. Cucucu. Saltear se alejó después de decir eso. Maldita sea, ella lo sabe, si se lo dice a Momon antes que yo, él pensará que quise ocultárselo, y desconfiará de mí, demonios. Después de eso, ella llegó al jardín. Estaba mirando a la luna y pensando qué debería hacer cuando de pronto sintió el movimiento de alguien entre las sombras. Es una hermosa noche, ¿no lo crees? Usted. Era el rey hechicero quien estaba en una parte oscura del jardín. El hecho que no hubiera podido verlo o sentirlo antes la asustó. Detrás del rey hechicero apareció una hermosa sirvienta quien no parecía una amenaza, de hecho era muy débil. Me disculpo si te asusté. No ha sido nada. Pareces preocupada, ¿tienes alguna inquietud por la misión? Realmente no, ya veo. El rey hechicero parecía y actuaba de una forma realmente humana, eso la desconcertó, en realidad parecía una persona confiable, pero justo cuando pensaba en eso, se obligó a dejar de pensarlo, y en su lugar trató de ver si no estaba tratando de manipularla. Entonces puedo preguntar por qué estás aquí, un asunto sin importancia, su majestad, si me permite. Ella estaba a punto de retirarse. Si no tuviera importancia, no estarías aquí, ¿verdad? En ese momento se dio cuenta, ella le había dicho indirectamente que existía algo al mencionar las palabras un asunto. Diablos, ¿cómo pudo manipularme para hacerle ver algo así? Es muy astuto, no debo bajar la guardia, pensó Evileye. Mientras ella se quedó pensando por un momento, el rey hechicero habló. No tienes que decírmelo si no quieres. Solo deberías solucionar tus preocupaciones antes de partir. Tener algo en mente fuera de la batalla en el campo puede traerte una gran desventaja. Bueno, si me disculpas, creo que ya he tomado suficiente aire fresco. Vamos, Six. Sí, su majestad. No es necesaria la formalidad. Como usted ordene, Ainsama. Evileye se quedó impresionada del trato tan familiar que la sirvienta tenía con su rey. Después de que el rey hechicero empezó a avanzar hacia el interior del palacio, Evileye le habló. ¿Por qué? Porque un no muerto como usted no odia a los vivos. Porque tomo esta ciudad a costa de tantas vidas. Porque tomo a Momon-sama como su subordinado. El rey hechicero se quedó congelado en su lugar y después volteó hacia Evileye.
Yo solicité que mis tierras me fueran devueltas por los medios formales, y se me negó mi derecho. El reino me obligó a actuar. Al parecer mi nombre fue borrado en las arenas del tiempo. Jamás quise que sucediera así, pero tuve que demostrar mi poder para que se me regresara lo que es mío. Es así de simple. Por algún motivo sus palabras parecían sinceras. Evileye no podía entender por qué las palabras de un no muerto le parecían tan sinceras y libres de mentira. Con lo que respecta a Momon, al principio quise que él mismo se diera cuenta que no había amenaza en mi reinado. Al saber de su fuerza supe que él sería útil para que los humanos vivieran en paz y no me obligaran a actuar de manera severa. Todo parecía cuadrar, sus palabras no tenían vacilación y tampoco rastro de ser mentira. Así que solo recuperó lo que es suyo, pero mató a miles de personas. No, maté a miles de soldados que seguían órdenes ciegamente. Los soldados son personas, sí. Sin embargo, en una guerra ese hecho no importa. ¿O esperabas a que me dejara asesinar por ellos sin más? Eso es absurdo. ¿O acaso tú te dejarías asesinar por solo querer recuperar lo que es tuyo ante la negativa de tu enemigo? Por alguna razón Evileye en este momento empezó a sentir cierto respeto por el rey hechicero. Todas sus palabras eran verdad, no había mancha de mentira y su lógica era impecable. No, no me dejaría asesinar, lucharía por vivir sin importar qué. Parece que lo entiendes. Muy bien, si me disculpas, Majestad, podría pedirle consejo. ¿Usted qué haría si hubiera lastimado a alguien a quien aprecia sin darse cuenta? El rey hechicero se quedó pensativo. Esto empieza a ser complicado y molesto. Quiero irme de aquí. Solo trataba de regresar antes que ella se diera cuenta de mi presencia. Pero como era de esperarse de un aventurero rango adamantita, se dio cuenta inmediatamente que estaba ahí. Yo no tengo experiencia en esto, piensa Ainz o Algaun, piensa. Creo que se tendría que hablar directamente sin ocultar nada. La sinceridad abrirá el camino a escucharse el uno al otro y a la comprensión entre ambos. Se debe tener una comunicación abierta y directa para evitar malos entendidos. Sin embargo, debe ser en el momento oportuno. Debes buscar el momento oportuno para hablar del problema. Estas palabras las dijo de tal manera que a Evileye le pareció que el rey hechicero empezaba a hacerse más grande. Tiene razón, debo decirle todo y explicar las razones de mis actos. Muchas gracias, Su Majestad. No hay problema. Ahora sí me disculpas. Después de eso el rey hechicero entró al palacio y Evileye se quedó en medio del jardín y miró la luna. Creo empezar a comprender por qué Momon-sama sigue a ese rey no muerto. No. A Su Majestad. Bien, ahora sé qué debo hacer. Asterisco. Neya Baraja no podía dormir, estaba algo inquieta por la misión que empezaría al día siguiente, y de pronto escuchó un golpe en su ventana. Eso la asustó. Después se dio cuenta que eran pequeñas rocas que alguien lanzaba a su ventana. Ella creía saber quién era, se asomó por la ventana y confirmó su sospecha. Senberu-san, ¿qué haces aquí? Perdón, te desperté. No, la verdad no podía dormir. Ellos estaban hablando en voz baja para no molestar a los demás, ella desde su balcón y él desde el jardín. De pronto él empezó a trepar por la pared. Neya-san, ¿has pensado lo que te dije? Un momento de duda asaltó a Neya. No, la verdad es que ha pasado muy poco tiempo. Podrías esperar a que terminemos la misión. Yo te daré una respuesta en cuanto regresemos. Senberu la miró, y un resplandor en sus ojos que demostraba su felicidad se dejó ver. Por supuesto, después de eso él se retiró y Neya se quedó pensando en su amigo. Recordó el momento en el que lo vio morir por ella en el campo de batalla en el Reino Santo y sintió un pequeño vacío en el pecho seguido de un leve calor que la hizo sonrojarse. ¿Qué? ¿Puede ser que yo? No, Senberu-san es mi amigo, además él es un hombre lagarto. Después de eso recordó todas las veces que había visto a la primer ministro manifestar el gran amor que tenía por el rey hechicero. Neya al llegar al reino hechicero supo que ella era un súcubo y aún así, ella amaba a Su Majestad quien era un no muerto. Además de eso vio a la valquiria sangrienta manifestar ese mismo sentimiento por su rey. Ellas son de otras especies también, sin embargo aman con gran devoción a Su Majestad. Podría ser que la especie a la que pertenecemos realmente no importa. Incluso yo también en algún momento supe que amaba a Su Majestad, aunque sé que mis posibilidades son cero. Sin embargo, Senberu, ¿no? ¿Qué estás pensando? Después de eso ella se tapó con sus sábanas, tenía una cara roja que sentía arder.
Después de eso ella se obligó a dormir, lo cual fue muy difícil por todo lo que tenía en su cabeza. Asterisco asterisco asterisco. A la mañana siguiente Evileye estaba esperando a Momon junto a los carruajes en compañía de todos los integrantes de su equipo y los caballeros escogidos por su majestad. Cuando Momon apareció, ella se acercó a él, sentía que sus piernas colapsarían. Momon-sama, cuando regrese de esta misión, ¿podría regalarme un poco de su tiempo? Hay algo de lo que debemos hablar. Todas sus compañeras estaban impactadas por lo que acababan de ver. Gagaran en realidad era la más sorprendida. Por supuesto, Evileye-san, sabe, puede llamarme Evileye solamente. Ya veo, lo entiendo. Cuando regrese escucharé lo que tenga que decir. Actor de Pandora hace honor a su nombre. Esta escena parecía una novela romántica. Cuando apareció el rey hechicero junto a Lord Dragón de Escamas Negras y su comitiva, la primer ministro y la líder de la misión, todos se alistaron, montaron sus caballos. Evileye dejó a Momon, quien parecía mirarla atentamente. La Lord Dragón entró al carruaje junto a sus ministros. Saltear entró después. El rey hechicero se despidió de la primer ministro. Ain-sama, si está en algún aprieto, por favor mande un mensaje y acudiremos con todas las fuerzas del reino hechicero. Por favor cuídese, recuerde que lo estaré esperando. El rey hechicero tomó las manos de Albedo. No te preocupes, Albedo, esta vez soy acompañado por mis caballeros de confianza y aventureros confiables. Todo saldrá bien, regresaré sin falta. Todos miraron a la primer ministro, quien miraba a su rey con una mirada de amor sin igual. Todas las integrantes de Rosa Azul se sonrojaron por la ternura de la escena. Era como si se miraran a los ojos un par de adolescentes enamorados. Esa escena fue interrumpida por un sonido algo desagradable. Guwag. Creo que algo me ha hecho daño. La líder de esta misión, la Valquiria Sangrienta, había hecho ese sonido. Todos la miraron y se dieron cuenta que Albedo la miraba de una manera amenazante y empezó a emanar su sed de sangre. Debemos partir ahora, regresaré lo más pronto posible. Ya sabes qué hacer, Albedo. Albedo dejó de ver a Saltear y se enfocó en responder a su rey. Sí, Ain-sama. Después de eso todos se pusieron en marcha. Los soldados que sobrevivieron al ataque de los hombres bestia escoltaban a la gran bestia de carga que arrastraba la gran carreta que tenía lo necesario para el viaje. Además de al Lord Marcial, desde la retaguardia, al frente estaba la líder de Rosa Azul y la general Henry, a los costados Gagaran y Evileye, en el centro Mfirea, en la parte posterior Neya Baraja y sobre el carruaje las gemelas Tía y Tina. Todos partieron hacia el reino dracónico. Asterisco asterisco asterisco. Un hombre en el Reino Santo había estado buscando incansablemente a cierta persona para saber de lo que había pasado y por qué ahora su recientemente coronado Rey Santo respetaba los tratados formados con el Reino Muerto, algo inconcebible para él. Después de días buscando, dio con esa persona. Una cueva maloliente que estaba en medio de un bosque cercano a la capital era lo que esta persona llamaba hogar. Al entrar, él vio una escena penosa y desagradable. Miró a la persona que alguna vez portó el tesoro nacional, la espada sagrada, y quien fue conocida como la paladín más poderosa de la nación, susurrando canciones y plegarias incoherentes a un par de cuerpos en putrefacción. Así que los rumores eran ciertos. La verdad es que no puedo reconocerte, Remedios Custodio. Cuando miró a su alrededor vio varios cadáveres de animales, pero también de soldados quienes habían tratado de rescatar los restos de la antigua Reina Santa. ¿Qué demonios te pasa? ¿Es que acaso has perdido la cabeza? Ella no le respondió. Dime qué demonios hiciste, cómo permitiste que ese maldito rey hechicero, cuando de la boca de este hombre salió el título rey hechicero, ella gritó llena de ira. Maldito, ese maldito podía haber revivido a mi reina, a mi amada reina. No, es mi culpa, no debí traicionarlo, debí ayudarlo y así habría revivido a su majestad. No, ese maldito lo tenía planeado todo, ese maldito no muerto. Después de eso empezó a decir palabras incoherentes. El hombre se acercó y ella lo atacó con su único brazo, el cual empuñaba una espada paladín encantada, la cual era débil. Él la detuvo enseguida con su espada. En ese momento la lucidez regresó a su cerebro. Enrikai Beluesai. Azul, ¿qué haces aquí? Vaya, al fin me reconoces. He venido porque quiero que vengas conmigo, a matar a ese no muerto. Tomaremos venganza por haber devastado a los paladines y poner en vergüenza a nuestra nación. Remedios Custodio lo miró con mucha atención y después le dio su respuesta.
No. ¿Qué? ¿Pero por qué no? ¿Acaso has perdido el valor? ¿Cómo puedes decir que no, Remedios? No sabes a lo que te enfrentas, ese hijo de perra es, debo cuidar de Calcasama y Aquilardos. Después de esas palabras ella regresó a hacer oraciones y cantos de cuna de nuevo. Regresa el cadáver de su majestad, no, después de ver que era inútil hablar con ella y el modo defensivo en el que se puso, él decidió marcharse. No sé qué demonios pasó contigo, pero definitivamente ya no eres la mujer que conocí, yo buscaré mi venganza. Al salir de la cueva se dirigió al bosque, donde lo esperaba un batallón de sus más fuertes marines. Encontró lo que buscaba vicecapitán, es algo inútil, vengaremos el honor del reino santo solo nosotros. Después de eso, todos se pusieron en marcha. Asterisco asterisco asterisco. Mientras se dirigían al reino dracónico, la caravana del rey hechicero había tenido un pequeño percance, el cual fue solucionado casi inmediatamente. Al llegar a la frontera del reino dracónico fueron recibidos de manera rápida y escoltados hasta la estación fronteriza. Ahí la Lord Dragón de Escamas salió del carruaje junto a sus subordinados de alto rango, los cuales fueron dirigidos ante el comandante de la estación. Él les informaría de la precaria situación. ¿Qué ha pasado? ¿Por qué detienes nuestro avance?, preguntó la Lord de Escamas Negras. Lo siento, su majestad, pero es mejor que no vaya a la capital. Esta ha sido sitiada por el ejército de hombres bestia. ¿Qué? No puede ser tan rápido. ¿Cómo pudieron avanzar así de rápido? Por lo que se nos ha informado, al parecer su líder logró derrotar al aventurero de rango adamantita conocido como Destello Feroz. La Lord Dragón de Escamas Negras se quedó en silencio y una mirada de aflicción se dejó ver en su rostro. ¿Acaso él cayó? Al parecer fue asesinado por el líder del ejército de hombres bestia. De los miembros del equipo Lágrima de Cristal solo lograron regresar la mitad de ellos. Después de eso las tropas de hombres bestia aceleraron su avance hasta la capital. Si dejo que avance, usted llegará al mismo tiempo que el total de sus fuerzas. Podría morir su majestad. Creo que eso es excelente. La pequeña joven de mirada malvada y amenazante sonreía de manera burlona. Todos voltearon ante la pequeña joven que estaba en la entrada, y se preguntaron, ¿en qué momento ella llegó a la tienda? Todos estaban paralizados por el terror que su presencia les causó. Aún así se recuperaron y se pusieron en guardia. No, esperen, ella es la líder de las fuerzas que nos ayudarán. Después de eso la joven y hermosa mujer se dirigió a la Lord Dragón. Ain-sama le pide que se apresure para poder llegar lo antes posible. Por supuesto, en un momento iré para allá. Bien, la joven desapareció dentro de un portal. Su majestad, ¿quién es ella? El comandante de la estación estaba paralizado, pero logró sacar estas palabras después de que la joven se retirara. Ella es la líder de aquellos que vienen conmigo para salvar a nuestra patria. Una vez estemos en la capital, se dará un comunicado de quiénes son, su majestad. Esa joven posee un aura tan escalofriante y aún así, cree que es lo correcto. Sí, muy bien, su majestad. Pero ¿quién es a quién se refería la joven? La Lord Dragón se sonrojó tímidamente. Él es nuestro héroe. Después de esto ella salió de la oficina del comandante y dio la orden de dejarlos pasar. Todos siguieron a su reina mientras se dirigía al carruaje. Al abrirse la puerta de este, una poderosa voz se escuchó. El interior estaba oscuro y los soldados y el comandante solo pudieron ver un par de llamas carmesí en medio de la oscuridad. Todo está bien, Draudiron-sama. Sí, su excelencia. En un momento nos dejarán pasar. Después de que la Lord Dragón subiera al carruaje azabache de un lujo superior, la puerta del carruaje se cerró. Todos los soldados estaban sorprendidos de lo que veían. Las aventureras de Rosa Azul, quienes eran muy bien conocidas en el reino dracónico, estaban ante ellos, pero lo que les sorprendió más era el grupo de guerreros junto a ellas, quienes irradiaban un aura de poder y veteranía en batalla, el cual opacaba a sus guerreros. Después el carruaje avanzó y la caravana siguió su camino. Comandante, el capitán Timothy Laigan no estaba en la compañía que escolta a su majestad. Lo sé, ¿qué pudo haber pasado? Dejará que su majestad se vaya a la capital, eso la pondrá en riesgo. Por algún motivo creo que ella no podría estar en riesgo mientras esté con esas personas desconocidas. De hecho creo que nuestra patria ahora podrá descansar. El subcapitán lo miraba confundido. En ese momento un soldado se acercó. Comandante,
Pude hablar con los arqueros que son parte de nuestro ejército y me dijeron que los guerreros son del reino hechicero. Al parecer el rey hechicero los envió a ayudar a nuestra nación. El reino hechicero, ¿acaso no es ese un reino creado por los no muertos? Pero son humanos y demi-humanos los que acompañan a su majestad. ¿Qué está pasando? El comandante miraba a la caravana que se alejaba. Su majestad, en realidad, estamos a salvo. Asterisco asterisco asterisco. Los hombres bestia eran diferentes a los demi-humanos. Mientras los demi-humanos tenían aspectos humanoides en algunos de sus rasgos, los hombres bestia parecían más humanos. Los hombres bestia podían cambiar su apariencia, pero aún en su forma humana tenían rasgos que no podían ocultar. Por ejemplo, mientras mantenían una forma humana, sus orejas de animal se mantenían, así como sus colas o pelaje. Cada raza era diferente y los rasgos variaban en cada individuo. La nobleza y la realeza parecían completamente humanos a excepción de sus ojos y físico. Sin embargo, aunque eran más cercanos a la forma humana, su hábito de consumir carne humana no desaparecía. Era una tradición muy arraigada en su cultura. Al igual que las tribus demi-humanas, ellos valoraban la fuerza, pero en diferencia no dejaban que el más fuerte los guiara. Había muchos factores que cualificaban para un líder: inteligencia, poder mágico, habilidad política, etc. Durante el reinado de los 8 reyes de la codicia, su pueblo fue esclavizado por draconianos, sobre todo por uno de estos reyes, quien gustaba por fornicar con mujeres con orejas y cola de animal. Después de su caída, este pueblo se levantó y creó una nación, liderados por un solo clan de hombres lobo. En venganza, su afán de comer carne humana se arraigó en sus costumbres. En resumen, era un pueblo guiado por la venganza de su pasado y la promesa de un reino que jamás fuera nuevamente esclavizado. Durante días habían estado combatiendo y derribando las débiles barreras a la capital de este reino. Los humanos no eran una amenaza, las fuerzas de su ejército eran superiores y por ello él se sentía orgulloso, y justamente hoy estaba sitiando con el 100% de sus fuerzas ofensivas la capital real del reino dracónico. Lasmad Kula era el líder de la facción noble de los hombres león y primer general de las fuerzas de hombres bestia. Solo existía un puñado de hombres bestia que lo igualaban en poder y solo 2 más fuertes que él. Sin embargo, él quería colapsar la capital antes de que llegara su líder y sus guerreros. El ejército de hombres bestia estaban formados todos en perfecto orden fuera de la capital, esperando la orden para comenzar el ataque. En la parte trasera, Lasmad estaba subiendo al palanquín donde daría su mensaje antes de entrar a la batalla. Sus comandantes perfectamente formados estaban presentes y entonces dejó ver su poderosa figura salir de su tienda. El ejército de hombres bestia estaban formados todos en perfecto orden fuera de la capital, esperando la orden para comenzar el ataque. En la parte trasera, Lasmad estaba subiendo al palanquín donde daría su mensaje antes de entrar a la batalla. Todos escúchenme, nuestro rey espera un resultado aplastante, y por supuesto que se lo daremos. Hemos llegado hasta aquí gracias al poder de su rey, y ahora es momento de hacer pagar al reino dracónico por sus pecados, así que aplástenlos. Háganles saber que su suerte se acabó, llévenlos a la profunda desesperación. Después de esas palabras, Lasmad se transformó dejando ver su imponente figura y poder. Todos los soldados del ejército de hombres bestias se transformaron e iniciaron el ataque. Lo único que separaba a este ejército de la población que había podido resguardarse en la ciudad eran las altas murallas de esta. Cientos de arqueros estaban en la cima de esta muralla, veían al ejército de hombres bestia avanzar y no estaban haciendo nada. Los hombres bestia avanzaban sin temor, sabían que su fuerza y habilidad racial les aseguraba la victoria. Esas altas murallas eran un obstáculo menor. Nada podría detener su avance. Corrían desesperados por saborear la carne y la sangre de los humanos tras estas murallas. No había mayor deleite que la mirada de sufrimiento de los humanos mientras eran devorados vivos. Estos hombres bestia no tendrían piedad con nadie. Su líder los había educado así. Claro que había hombres bestia que no gustaban de comer humanos, pero, en este ejército esos hombres bestia habían sido asesinados por Lasmad sin piedad. Estaban por colisionar contra la muralla. 200 metros, 150 metros, 100 metros, 75 metros. De pronto, una luz llamativa y de un azul eléctrico hermoso cortó el viento y golpeó el pecho de un hombre bestia que avanzaba por la parte media de las tropas. Este hombre bestia sintió un fuerte golpe en su pecho. Fue lo último que sintió.
Una explosión eléctrica se hizo visible y despedazó su cuerpo. La explosión alcanzó a varios de sus compañeros con los rayos que salieron de esta. Esto paró en seco al ejército. Esto jamás había pasado. En ninguna de las batallas jamás se supo de alguien que viera esto o de algún enemigo capaz de lanzar esta magia. ¿Qué demonios está pasando?, pensaron todos. Lasmat miró a la muralla justo a la dirección de donde había venido esa luz azul. Vio a un arquero. No. Era una mujer, la cual portaba un equipamiento excelso. ¿Es esta su última defensa? ¿Una arquera capaz de lanzar flechas encantadas, o son varios arqueros capaces de hacer esto? Como si respondieran a sus preguntas, los arqueros apostados en la muralla lanzaron sus flechas. Nada, solo una arquera puede lanzar esa magia. Su grito fúrico fue lanzado. Es solo una mujer la que puede hacerlo de antes. Avancé en. Los hombres bestia que se ocultaban en los escudos vieron que era verdad lo que su líder decía y retomaron su ataque. Todos los arqueros tiraban sus flechas, pero fuera de las flechas de la misteriosa arquera, no provocaban suficiente daño como para detener el avance del ejército de hombres bestia. Dioses, si no los detenemos, seremos destruidos, gritó un hombre mayor que era arquero del ejército del reino dracónico desde su adolescencia. Cálmate, ellos no ganarán, gritó la arquera. ¿Cómo puedes estar tan segura? Son miles. Ella lo miró y con una calma desconcertante le dirigió las siguientes palabras con una amable sonrisa. Y aún así, no serán suficientes. El hombre se quedó pasmado, mientras una roca golpeaba la armadura de esta arquera y rebotaba como si nada. Malditos, cargó su arco de nuevo y lanzó su flecha. El ejército de hombres bestia avanzaba sin detenerse y después de casi llegar a la muralla pasó algo que desconcertó a todos. Las puertas de la ciudad se abrieron. Esto era algo que jamás se hubieran imaginado. ¿Quién sería tan estúpido como para hacer un enfrentamiento directo ante un enemigo superior en número y habilidad? Lasmat estaba muy confundido, al igual que sus soldados, pero antes que pudiera recuperarse de la puerta salió una enorme figura que parecía un gigante, aunque no lo era. Estaba envuelto en una amenazante armadura. Tras él, aparecieron un grupo de guerreros quienes hicieron que los sentidos de peligro de Lasmat se dispararan a las nubes. Después un grupo de aventureras apareció tras ellos. Rosa azul, pero ¿quiénes son los demás? Lasmat miró a la joven que guiaba a los primeros guerreros que aparecieron y se dio cuenta que ella no era alguien normal. Asterisco asterisco asterisco. Los hombres bestia habían recopilado información del mundo exterior por medio de los nigromantes de la organización Surrenorn. Ellos habían anticipado que los aventureros adamantita de otros países podrían interferir. Sabían que la teocracia no aparecería con su escritura negra o alguna otra por la situación que recientemente se había presentado en el gran bosque de Evasa. Por ello habían entrenado a sus soldados tan intensamente que miles murieron en el entrenamiento, pero el resultado fue aterrador. El ejército de los hombres bestia ahora era muy superior al de antes. Los soldados de a pie superarían a los soldados más hábiles del reino dracónico sin ninguna dificultad. Sus comandantes en especial eran tan fuertes como guerreros adamantita. Su general era mucho más fuerte que un guerrero adamantita. Eso se comprobó al asesinar a la mitad de los guerreros del equipo Lágrima de Cristal sin que éste hubiera utilizado todo su poder. Pelear contra este ejército con solo un puñado de guerreros apoyados con arqueros sería a los ojos de cualquier testigo una completa estupidez, o eso habían pensado los comandantes y generales del ejército del reino dracónico cuando escucharon a la Lord Dragón de Escamas Negras enviar a estas fuerzas del reino hechicero. Mientras ella dio estas órdenes, el rey hechicero, quien cubierto con una máscara y guantes había solicitado estar en una habitación donde se pudiera ver la batalla. Él había decidido no mostrarse ante los ciudadanos del reino dracónico aún. Con respecto a este asunto, él solo se mostraría una vez que sus subordinados mostraran resultados, o eso es lo que les dijo su reina a los generales. Una vez los guerreros de su majestad generen un daño crítico al ejército de hombres bestia, ustedes saldrán a acabar con los remanentes, ¿está claro? Disculpe su majestad, pero, ¿está segura de esto? No intento demeritar a los valientes guerreros que la escoltaron hasta aquí, pero el ejército de hombres bestia es extremadamente poderoso. Luchar con tan pocos guerreros, aun siendo tan enormes como ese troll, es algo que... Sé lo que tratas de decir, Aslard de Ublin, pero te puedo asegurar que si su majestad el rey hechicero ha ordenado esto, ten la seguridad de una victoria absoluta. Todos miraron a su reina con caras de perplejidad.
y más de uno se preguntó si acaso por la desesperación generada de la situación había perdido el juicio. Aún así hicieron lo que ella había ordenado. Asterisco asterisco asterisco. Cuando salieron los guerreros, los hombres bestia pensaron que el ejército del reino dracónico avanzaría tras estos. Grande fue su sorpresa cuando al salir los guerreros estas enormes puertas fueron cerradas por la enorme figura en una armadura blindada. Esto debe ser una broma. ¿Es que acaso nos están subestimando? Malditos hijos de perra. Ataquen, ataquen con todo lo que tengan, nosotros no seremos subestimados. Ataquen, fue el grito del comandante en jefe. Él era un guerrero excepcionalmente poderoso. Su especie era minotauro, su gente podía transformarse en estas bestias mitológicas, ellos eran muy fuertes físicamente, pero él estaba en otra dimensión, solo era superado por las Mad Cúbula. Una vez fue discriminado entre los suyos, por permanecer con su forma humana, ya que no podía transformarse, pero al lograrlo los suyos vieron su poder y su sed de sangre humana, nunca más pudieron considerarlo inferior, de hecho ahora se le consideraba como un minotauro superior. Henry, sí, Saltear Sama, ese minotauro será tu oponente, así que llega a él y causa el mayor daño posible a su ejército mientras avanzas de Arinsu, como usted ordene. Firea, sí Saltear Sama, quédate junto al Lord Marcial y utiliza hechizos de área y ataque según consideres necesario, pero recuerda guardar maná para apoyar a los demás cuando lo requieran de Arinsu, como usted ordene, Lord Marcial, sí Saltear Sama, mantente cerca de la entrada y aniquila a los que se acerquen, y no olvides proteger a Anfirea de Arinsu, sí, Saltear Sama. Semberu y Sariusu, estos portaban armaduras a medida que incrementaban sus habilidades de una forma más que increíble. Avancen junto a Henry y procuren hacer el mayor daño posible de Arinsu, sí, Saltear Sama. Rosa Azul, ustedes hagan lo mejor que puedan para seguir nuestro ritmo de Arinsu. Respondió Gagaran ante la provocación de Saltear. Lacus respondió como solo una verdadera líder podría hacerlo. Daremos lo mejor de nosotras, Saltear Dono, dijiste Dono, bueno lo permitiré solo en lo que dura la misión de Arinsu. Mientras Saltear daba órdenes a sus subordinados, el ejército de hombres bestias se abalanzaba sobre ellos como una avalancha. Henry, utiliza un ataque que pueda romper su formación. Ese ataque que utilizaste contra el ejército del Reino Santo que estaba en el reporte sería útil de Arinsu, sí Saltear Sama, pero debo decir que ese ataque fue realizado con la espada del relámpago que me hicieron los enanos, no sé cómo resultará con la katana inferno que me regaló su majestad, por lo que si no cumplo con sus expectativas, por favor perdóneme, no te preocupes y averigüémoslo. Después de la orden de Saltear, Henry apoyó su pie derecho contra el suelo y liberó una gran fuerza. Después de eso su pie se hundió hasta mitad de la pantorrilla y el suelo se partió y se levantó como si hubiera sufrido un enorme impacto. Henry salió disparada, sin embargo no con la fuerza que hubiera deseado. De haber salido con toda su fuerza ella hubiera penetrado profundamente en su formación. Los hombres bestia y los soldados del ejército del reino dracónico vieron lo que pasó. La guerrera de repente desapareció dejando una nube de polvo y piedras tras de sí. De repente algo pasó del lado del ejército de hombres bestia. Era como si algo los hubiera colisionado y como si un volcán explotara. Una llamarada de fuego y magma asesinó a un poco más de 50 de ellos en un instante, y la guerrera que había desaparecido estaba en el lugar donde la llamarada había comenzado. Todos, absolutamente todos los soldados del reino dracónico que vieron esto estaban con la boca abierta, era algo imposible de comprender, no podía ser de otra manera, después de todo los débiles que no conocían la verdadera fuerza no tenían parámetros de comparación. Una incrédula Draudiron Oricruz se abalanzó de un salto a la balaustrada del balcón donde acompañaba al rey hechicero, su boca estaba tan abierta que parecía que su quijada se desprendería. Sus ojos estaban inyectados de sangre y tan abiertos que parecía que se le saldrían. Un ataque. Con un solo ataque exterminó a decenas de ellos. ¿Cómo demonios es eso posible? Volteó a ver al rey hechicero buscando una respuesta. Él estaba sentado en un trono de obsidiana que había creado y miró a la Lord Dragón de escamas negras y tranquilamente respondió. Aún falta lo mejor. De pronto los guerreros hombres lagarto estaban tras la general Henry y comenzaron su ataque en conjunto. Mientras avanzaban la masiva figura del Lord Marcial se abalanzaba al ataque detrás de ellos. La Lord Dragón miró horrorizada la carnicería.
Asterisco asterisco asterisco. ¿Qué demonios había pasado? Se preguntaron los soldados, comandantes y el general del ejército de los hombres bestia, mientras miraban los cadáveres de sus compañeros calcinados y algunos que habían sido apenas alcanzados por la llamarada revolcándose del dolor. ¿Cómo es eso posible?, dijo con incredulidad Lasmad. Con un solo ataque, los aventureros rango adamantita pueden hacer eso. No, ellos son algo más. No hubo tiempo para que sus dudas fueran respondidas. La batalla que ansiaba había comenzado, pero no como él había esperado. De hecho, nadie en su ejército jamás hubiera imaginado esto en sus más desquiciados sueños. Ataquen, no se detengan y ataqueen. Lasmad dio la orden con desesperación. De pronto miró cómo sus soldados caían contra los guerreros que habían salido de la ciudad a enfrentarlos. Caían de manera brutal. Él podía sentir el aura asesina de sus enemigos desde donde estaba. Eso le paralizó. De pronto vio a su líder envuelta en una armadura carmesí avanzando y destrozando a sus soldados. Cientos de ellos caían hechos pedazos mientras ella seguía avanzando. ¿Cómo es posible que alguien tan pequeña tenga tal poder? ¿Quién demonios son ellos? ¿Cómo es posible que esto esté pasando? Asterisco asterisco asterisco. Las aventureras de Rosa Azul estaban asombradas de lo que habían visto. Esa joven tenía un poder que ellas solo habían escuchado de Evileye y Tina, pero solo al verlo pudieron dimensionarlo. ¿Pero qué diablos es ella?, dijo Gagaran. Es como les dije, ella es un monstruo con piel de humano. Evileye, honestamente pensé que habías exagerado aquella vez, pero ahora no puedo parar de temblar por la emoción. Todas las aventureras de Rosa Azul estaban de acuerdo con Gagaran, pero, lo que las descolocó completamente fue cómo de pronto la líder de esta misión había llegado al lado de sus guerreros sin que ellas se hubieran dado cuenta. Al verla pelear sin ningún tipo de esfuerzo las dejó perplejas. No podían creer que solo con balancear su arma de manera aburrida, la cual parecía una extraña lanza, pudiera destrozar a sus enemigos, quienes a pesar del terror seguían atacándola. Como se esperaría de una guerrera que está al nivel de ese maldito demonio Haldabaoth, todas voltearon a ver a Evileye, y después miraron a Saltear, quien seguía avanzando. De pronto Mfirea sacó un pergamino y gritó el hechizo que este resguardaba. Explosión masiva, un enorme círculo mágico apareció frente a él. Mfirea dirigió este círculo mágico hacia la retaguardia del lado derecho del ejército de hombres bestia, donde no había nadie de sus compañeros, y una gran explosión de fuego cayó en esa zona, la cual incineró a todos en un radio de 300 metros. ¿Cuántos hombres bestia murieron en esa explosión? Nadie podría saberlo, pero fácilmente fueron más de 1000. Asterisco asterisco asterisco. Su sed de sangre se desató. Ahora podía controlarla mucho más fácilmente. Esa sed de sangre era su prueba. Aunque ella durante algún tiempo le había tenido miedo, un día todo cambió. Una vez en el entrenamiento, Coquitus le preguntó qué había hecho que la despertara y ella le contó lo que había sentido en su batalla con el Caballero de la Muerte, y lo que había visto. Coquitus le dio una respuesta que la había hecho en extremo feliz y a la cual jamás renunciaría. Esa sed de sangre era la lealtad latente a su rey que vivía dentro de ella. Henry estaba acabando con sus oponentes mientras estos la atacaban con desesperación para detener su avance. Su espada danzaba dejando un destello rojo tan intenso como el magma, mientras las entrañas y las extremidades de sus enemigos volaban por los alrededores. Los cortaba en canal, ya atravesados con su espada los quemaba desde adentro. Tomaba sus extremidades y las cortaba, y mientras ellos gritaban les cortaba sus torsos por la mitad dejándolos en agonía. Uno cayó de rodillas suplicando piedad. Ella lo pateó en el plexo solar. El hombre bestia de raza Chitauri había explotado por la espalda, dejando una expresión aterradora en su rostro. Ella no odiaba a los hombres bestia, pero sin importar lo que ella sentía cumpliría las órdenes de la guardiana de su rey sin falta. Todos alrededor de Henry se paralizaron por el terror que sintieron. Por alguna razón dejaron de ver a la mujer delante de ellos y solo vieron una sombra terrible que los estaba aniquilando. Henry ahora estaba dejando salir toda su ira sobre ellos. Esa ira nació del odio engendrado al recordar las historias contadas por la Lord Dragón de Escamas Negras, las historias de los festines que los hombres bestia llevaban a cabo una vez conquistaban una ciudad. Ella amaba a su rey, pero también odiaba a los que abusaban de su poder. Ella no podía comprender a los que falsamente se llamaban fuertes. Su rey para ella era el ser más poderoso sobre la tierra y era benévolo y amable con los débiles,
porque aquellos que eran más débiles que él abusaban de los más débiles que ellos, eso le causaba una sensación asquerosa en su boca. El comandante en jefe del ejército de hombres bestia, al ver la imponente escena de Henry aniquilando sin piedad alguna a sus hombres, le causó terror, una sensación que ya había olvidado. Muchos de los soldados habían hecho caso a sus instintos y corrieron lejos de ese ser que solo podían haber imaginado en sus más espantosas pesadillas. Uno de ellos fue tomado por el cuello, quien lo tomó era el comandante en jefe. Este aplastó su cuello con su mano, después llegó ante Henry, ella lo miró y todos alrededor de ellos pararon su ataque. Una batalla entre unos seres muy poderosos estaba por comenzar. No iré, tal vez no pueda vencerte o tal vez lo haga, pero sin importar el resultado, mantendré mi honor sobre mis hombros, nadie intervenga. Después de eso él tomó sus armas, las cuales eran una espada corta y una alabarda, se puso en guardia, pero lo que sintió de la guerrera demonio que estaba frente a él lo cimbró, era como si la presión de su sed de sangre lo aplastara. Después escuchó sus palabras, unas palabras tan frías y llenas de odio que lo hizo sentir que quería llorar en súplica. Te pareces a ella, tienes su misma esencia. Honor dices, ¿qué honor existe en matar niños o mujeres que no se pueden defender? ¿Qué honor existe en aniquilar inocentes? ¿Qué honor existe en devorar niños vivos mientras gritan en agonía? Vamos, dime. Dime, responde. El comandante en jefe sintió que la presión lo estaba aplastando mientras ella le hacía esas preguntas, pero cuando ella alzó su voz llena de rabia, él sintió como su corazón era aplastado dentro de su pecho y él dejó salir lo que contenía su estómago. Tú, te consideras un guerrero honorable, pero no eres más que un gran hijo de puta que abusa de los que son más débiles que él, de aquellos que no tienen una oportunidad ante ti, pero hoy sabrás la verdad, hoy sabrás que tú no eres más que polvo en mis manos. Después de aniquilar a todos ustedes me dirigiré a tu hogar y daré la misma suerte que tú le diste a tus víctimas, a tus hijos y seres amados. El comandante en jefe pensó en un pequeño que solo tenía 5 años, había esperado mucho para que su esposa le diera un hijo, un heredero que liderara a su tribu, recordó la felicidad que sintió al tenerlo entre sus fuertes brazos y la promesa que le hizo de protegerlo incluso después de su muerte. Después de eso imaginó a su hijo en la presencia de esta guerrera. Volvió a vomitar y cayó de rodillas, después se levantó y con su brazo limpió su boca. Ahora sé que no puedo perder ante ti, así que, en ese momento vio a la guerrera volar contra él a una gran velocidad, rápidamente se cubrió con sus brazos, ella lo pateó en ellos y lo hizo retroceder 5 metros mientras que sus pies eran arrastrados por el suelo. ¿Qué demonios fue eso? Una patada. Cuando se dio cuenta un dolor intenso lo atacó, su antebrazo izquierdo, estaba fracturado, esto lo llenó de temor. Él era conocido por su gran poder defensivo y ofensivo, el cual había sido mermado por esta guerrera en un solo ataque. Dioses, si muero, ayúdenme a llevarme a este demonio conmigo. Después de eso dio inicio la batalla más desesperada de su vida. El comandante en jefe liberó todo su poder para poder atacar a su enemiga, pero, no pudo hacerle lo mismo, ella no se movió en ese choque de espadas. ¿Qué demonios eres tú? Yo soy quien te arrancará el corazón malnacido. Un intercambio de embates entre espadas se llevó a cabo, los ataques del comandante eran realizados con todas sus fuerzas, era una batalla que él no podía permitirse perder, el destino de su hijo y su tribu, dependía de ello. Atacó a la general con sus mejores movimientos, pero ella los contrarrestaba, era algo que jamás había visto, su poder era algo que no podía ser descrito como normal, ella definitivamente era un monstruo en piel de humana. Maldita seas. Voy a acabar contigo, así tenga que morir junto a ti. Su desesperación era evidente, sus ojos la dejaban derramarse sin cesar, así que ahora lo entiendes, entiendes el miedo de los débiles, ahora comprendes el horror a los que sometiste a los inocentes. Inocentes, ahora pueden decir eso, pero en el pasado ellos nos sometieron sin compasión, ellos nos llevaron casi a la extinción, nuestra guerra es para traer justicia. Esas palabras calaron hondo en el corazón de la general Henry, sin embargo, no se detuvo. Dime, explícate. El comandante en jefe se vio sorprendido por la respuesta de la poderosa persona a la cual combatía. Los humanos y draconianos hace cientos de años nos llevaron casi a la extinción, tu raza, nos obligaron a tomar esas tierras y huir por nuestras vidas, ustedes fueron quienes iniciaron todo esto,
¿Fueron los habitantes actuales de este reino? Esa pregunta sorprendió al comandante en jefe. No, pero tu raza, entonces, tu sed de justicia cayó sobre inocentes, tú y los tuyos no merecen piedad, la justicia debe caer sobre los que hicieron el mal, no sobre las personas que no tuvieron nada que ver. Esas palabras destrozaron todo argumento, incluso la visión del comandante en jefe se tambaleó. Tú no sabes nada, nunca podrías imaginar lo que vivieron los nuestros, y menos entender nuestra sed de justicia. Oh, pero sí la entiendo, porque yo castigué a un puñado de imbéciles iguales a los humanos y draconianos que llevaron a tu especie a la casi extinción, pero no permití que mi odio cayera sobre inocentes, solo sobre aquellos que cometieron la falta. Por eso es que tú y los tuyos morirán por mi mano. Después de eso la general Henry embistió al comandante en jefe con todo su poder. El comandante en jefe sentía la presión de su espada, cada embate hacía que sus brazos se entumecieran cada vez más, su fuerza empezaba a menguar, pero, al pensar lo que estaba en juego, su poder empezó a incrementarse, su ideal era justo a su manera, su venganza tenía un propósito. Había crecido para este momento y no quería dejar a este monstruo suelto ante su nación. Estaban atascados en un embate y él estaba arrodillado ante la fuerza de este monstruo, y de pronto. No, no voy a morir aquí, no puedo dejarte libre para que hagas lo que desees, tú morirás aquí, así tenga que llevarte junto a mí. Su espíritu de lucha desató una fuerza que no podía explicar, su corazón solo no podía soportar que su tribu muriera ante este demonio. La general Henry miró su fuerza y cómo se levantaba poco a poco de su posición de derrota. ¿Qué demonios? Así que no habías estado dándolo todo. No, yo estoy agotado, no siento mis piernas, no siento mis brazos, ni siquiera siento mi cara, pero juro por mi padre, su padre y el padre de su padre, que no dejaré que llegues a mi nación, no puedo. No puedo morir aquí. El comandante en jefe rompió el atasco, la general sintió un enorme poder emanar de este hombre bestia. Por algún motivo se sentía identificada con él, ella sentía que su oponente realmente creía en su causa, sin embargo, ella no le permitiría vivir. Tú eres fuerte, tan fuerte que incluso pudiste recuperarte ante mis ataques, creo que tu causa no es correcta, pero definitivamente eres un guerrero, pero... No puedo aceptar tus métodos o tu ideología estúpida, mataste inocentes, llenaste de terror el corazón de gente que jamás te hizo algún daño, por ello, tú vas a morir aquí. El comandante en jefe desató todo lo que tenía, era un poder impresionante, pero cuando las runas de la armadura de la general se iluminaron intensamente y su sed de sangre se desató por completo, todo había acabado, su ira, su poder eran algo que no podría derrotar. Sin embargo no se daría por vencido hasta el mismo final. Ambos guerreros chocaron sus espadas, ambos guerreros chocaron sus ideales uno contra otro, como si fueran un par de sólidos bloques de concreto, una fuerza imparable, una voluntad inamovible. La colisión de sus espadas era tan sonora y devastadora que todos los guerreros del ejército de hombres bestia que los veían sentían miedo de enfrentarse ante alguno de ellos. La general atacaba con su espada y al hacerlo hacía temblar esos masivos brazos, el comandante atacaba pero no causaba ningún daño, era como golpear con un palo un bloque de concreto, sus brazos, ya no podía sentirlos, ni siquiera sabía si estaba tomando su arma con fuerza, pero dedujo que aún podía porque ésta no había caído de sus manos. Sus pies se sentían entumecidos, su cuerpo, cada fibra de su poderosa musculatura le gritaba pero su voluntad le impedía rendirse. Una vez más, solo soporta una vez más, ataca, no pares, puedes hacerlo, solo un golpe más, solo resiste hasta que se canse, solo un poco más, su mente solo podía repetirse eso. Solo un poco más, hasta que la general dejó de atacarlo. Él la miró. Por fin se ha cansado, y con toda su voluntad dirigió su ataque, sin embargo no pasó nada, la general aún estaba ahí, sin moverse. ¿Qué demonios está pasando? Porque no puedo cortarla. De pronto su visión empezó a cerrarse, como si estuviera en un túnel que cada vez se hacía más largo. No es tiempo de dormir. ¿Qué demonios te pasa? Sus párpados se cerraron, su cuerpo aún estaba en la posición de guardia, preparado para recibir el siguiente ataque, sus músculos destrozados, sus heridas sangrando, todos los que lo veían se preguntaban qué había pasado, simplemente sus órganos y su cerebro se habían apagado.
El comandante en jefe, aquel que había sido bautizado con el título de Minotauro Superior, había muerto, sin embargo la general Henry no lo decapitó. Eres increíble, tu resolución era enorme, moriste con tu voluntad de pelear intacta, solo que tu cuerpo no estaba preparado para soportar los límites de esa voluntad. Lo siento, pero creo que mi resolución y mi voluntad fueron mucho más fuertes que las tuyas. Después de decir eso saludó al cadáver del comandante como a un guerrero. Todos los minotauros se dieron cuenta de lo que había pasado una vez escucharon las palabras de la general Henry, y con los ojos llenos de dolor y sus corazones derramando enojo se abalanzaron contra la general. Era un suicidio, pero no dejarían que su líder muriera solo. Y así, todos los minotauros murieron en el camino de la general, a los pies de aquel minotauro que estaba parado en posición de defensa, como una estatua que demostraba la voluntad de su raza. Asterisco asterisco asterisco. Los guerreros lagarto estaban destrozando hombres bestia por doquier, los hechizos de Enfirea mermaban cada vez más sus fuerzas, Rosa Azul se había unido a la batalla y realmente demostraban por qué eran catalogadas como aventureras adamantita. Lord Marcial estaba destrozando a los que llegaban a la retaguardia, mientras cuidaba a Enfirea, las flechas de Neya también causaban severas bajas. Mientras tanto, una horrorizada Draudiron Oricruz miraba desde su balcón apoyada en la balaustrada. Ella, los nobles y todos aquellos que podían ver la batalla, estaban hundidos en el horror de tal masacre. No podría llamarse de otra forma, jamás habría imaginado que los guerreros del rey hechicero serían tan poderosos. Ella realmente estaba sin palabras, una matanza de esa índole solo sería narrada como un cuento de terror. De pronto, el rey hechicero le dirigió la palabra. Draudiron Dono, ¿cree que debamos aumentar la cantidad de bajas enemigas? Su respuesta fue la esperada. Esas palabras la habían hundido en el terror que solo había escuchado descrito en las historias de su abuelo y que era provocado por su ancestro, el Lord Dragón de la Brillantez. Asterisco asterisco asterisco. Las aventureras de rango adamantita miraban a los guerreros del reino hechicero pelear, y decidieron hacer su parte, se unieron a la batalla. Evileye lanzaba cientos de cristales que causaban daño masivo a cientos de hombres bestia. Gagaran los aniquilaba con su poderosa masa de combate, las gemelas Pícaro la apoyaban causando aún más daño, Lacus aniquilaba a cualquiera que llegara a su alcance, era impresionante, su despliegue de poder y trabajo en equipo. Lacus, debemos apoyar a la general Henry. ¿De qué hablas Gagaran? Ella es completamente suficiente para retener a un comandante enemigo, mira ahí. Al voltear Gagaran vio una feroz batalla. Bien, entonces apoyemos a los hombres lagarto de allá, y al mago. No es necesario, míralos, sus ataques son suficientes como para parar a un batallón entero. Además, el mago está siendo resguardado en la retaguardia por el Lord Marcial. Las gemelas aparecieron a un lado de Gagaran. La líder tiene razón, no hay necesidad de apoyarles, más bien debemos enfocarnos en nosotras, los números son muy superiores, tal vez debamos hacer una estrategia antes de que el cansancio nos venza. Evileye respondió en ese momento, esa chica llamada Saltear, nos dijo que en el momento que lo necesitáramos, solicitemos al mago Enfirea una poción de curación. Bien, pero hagámoslo solo cuando realmente lo necesitemos, demostremos primero lo que podemos hacer. Lacus respondió viendo a una dirección. No era la general Henry su objetivo, era más allá. ¿Qué es ella? ¿Es ella un monstruo? Sí, ella es un monstruo al nivel de Haldabaoth. Las preguntas de Lacus fueron respondidas por Evileye. Mucho más delante de donde la general Henry estaba combatiendo, había un frenesí de combate como nunca habían visto. Cientos de hombres bestia atacaban a Saltear Bloodfallen, se veían volar pedazos de ellos, pero aún así, los hombres bestia no paraban su avance. Cientos brincaban sobre los restos de sus aliados para atacar, pero no podían detener el avance de la líder de este pequeño grupo de guerreros. Si se tuviera que describir esa escena, sería solo comparando esta batalla como un cardumen de pirañas atacando solo un punto. Pero, las pirañas eran destrozadas sin demora. De pronto el ataque cesó, y 5 hombres bestia que tenían una apariencia muy poderosa aparecieron frente a Saltear. Eran los generales de la armada de hombres bestia, pero eso no importó. Con gran presunción se presentaron a la batalla, todos se presentaron, un gran alboroto de parte de las tropas se escuchó, gritos de victoria, gritos de batalla,
Todos los hombres bestia que estaban alrededor de la líder de los guerreros del reino hechicero gritaban apoyando a sus comandantes. De pronto sacaron ítems mágicos que para la Kyus eran muy fuertes, y por un momento ella sintió que necesitaba ayudar a la joven guerrera. Todos los comandantes atacaron a la vez. Para la Kyus ellos serían de nivel adamantita, nivel 100 o 110 de peligrosidad. Ella vio cómo se abalanzaron contra la joven que el rey hechicero había considerado para liderar esta misión de contención y contraataque. Por alguna razón ella pensó que esa joven estaba en peligro, tal vez fue por la impresión que tuvo de los comandantes, tal vez fue la camaradería, o algún instinto de proteger a sus colegas, pero lo que pasó después le escupió sus preocupaciones a la cara. 10 segundos. Solo 10 segundos pasaron antes de que Saltear Bloodfallen destrozara a los generales del ejército de hombres bestia. Y la Kyus miró a Evileye asombrada. Te dije que estaba al nivel que ese maldito demonio, ese hombre insecto en el dragón, esta joven, sus poderosos no muertos, los demás seres de poder inmenso que vimos en su capital. ¿Quién es él? Es un monstruo entre monstruos, un ser que comanda a una armada que podrían destruir al mundo, pero, ¿por qué no lo ha hecho? Ni idea, puede que quiera tomarnos con la guardia baja, pero, podríamos pararlo si ese fuera el caso, no lo sé, pero, creo que aún uniendo todas las fuerzas humanas de este mundo, no podríamos pararlo. Después que Evileye concluyera con su comentario, la Kyus miró de nuevo a la líder de esta misión, y vio el combate que estaba por comenzar con el general de este ejército. 30 segundos, solo 30 segundos. Aquel que había matado a los aventureros del equipo Lágrima de Cristal de rango adamantita, murió de una manera horrible en solo 30 segundos. Ella vio horrorizada la escena, después volteó al castillo de la capital, donde estaba el rey hechicero y su corazón sintió que se congelaba en un instante. Evileye, si lo que dices es verdad, tenemos que informar a la maestra, y preparar una alianza con los seres más poderosos de este mundo. Todas voltearon a ver a la Kyus sorprendidas. Si no preparamos un plan de contingencia lo antes posible, la humanidad, no, todo lo vivo en el mundo, podría dejar de existir. Asterisco asterisco asterisco. General Lasmad, nuestras tropas están siendo aniquiladas, ¿qué debemos hacer? ¿Crees que estoy ciego? Puedo verlo. Yaria, en un momento la comandante de las fuerzas Chitauri llegó ante el general, junta a los demás comandantes lo antes posible, no tienes que molestarte. Ya estamos aquí. La voz pertenecía a Alekram, el comandante de las fuerzas de Hombre Tigre. Detrás de él aparecieron los demás comandantes, los cuales estaban completamente equipados con los ítems de sus ancestros y los robados a los aventureros de Lágrima de Cristal. Bien, al parecer ya han considerado que la situación es un caos, es más que evidente mi general, pero, aún así, nosotros pelearemos hasta el final. Lasmad Kula solo pudo ver la feroz mirada de sus comandantes y aceptar sus sentimientos. Esos guerreros son extremadamente poderosos, incluso una pudo derrotar al comandante Minotauro, pero, su líder, está fuera de nuestro alcance. Todos lo miraron extrañados. Él era un hombre bestia que jamás consideró la derrota aún en las peores situaciones. Iremos nosotros contra su líder, debe haberse cansado después de aniquilar a nuestras fuerzas, por lo que, envíen a los mejores de sus escuadrones a la retaguardia. Una vez que eso pase atacaremos todos, primero ustedes y después yo, pero, ¿no sería mejor? Harán lo que les acabo de decir. Lasmad interrumpió a su comandante Chitauri. Yaria, trae a tu más veloz mensajero Chitauri, y dale este pergamino, que lo reciba el rey en persona. Lasmad, te estás dando por vencido. Krisa, entiendo que te extrañe, pero, es imposible vencerlos. Lo que haremos será ganar tiempo para las demás tropas. Una vez que caigamos las tropas deberán retirarse e ir con su majestad, para retroceder a nuestras tierras, y roguemos a los dioses que no nos persigan hasta allá. Todos los comandantes estaban con los ojos abiertos, no podían creer que el guerrero más fuerte del ejército estuviera diciendo esto, pero, él era el mejor en la batalla. Si él decía que sus oponentes eran fáciles es porque era cierto. Sin embargo, esa lógica aplicaba para ambos lados. No nos rendiremos, caeremos con nuestro honor como dirigentes de nuestras tropas, pero, necesitamos que lo mejor de las tropas apoyen a nuestro rey en la defensa de nuestro hogar. En ese momento el mensajero llegó. Lasmad entregó el pergamino y dio las indicaciones al mensajero y este se retiró a toda prisa.
En ese pergamino, describo la fuerza de nuestros enemigos, y lo que ha pasado aquí, ahora depende del rey el proteger a nuestras semillas. Todos miraron a este hombre león, su mirada estoica se grabó en sus mentes, y después todos salieron de la tienda con la disposición de morir. Asterisco asterisco asterisco. ¿No deberían ustedes estar al final de esta marejada de patéticos hombres bestia de Arinzú? Saltear miraba a los generales frente a Lasmad, después un cuerno de batalla tocó retirada. No permitiremos que avances más allá de este punto, humana. Lasmad miró firmemente los ojos carmesí de la hermosa joven que estaba frente a él, después dio un grito a sus tropas. Si morimos aquí, diríjanse con su rey y mueran a su lado. Después de eso los comandantes se presentaron, antes de atacar a Saltear. Yo soy Yaria, comandante de las fuerzas Chitari, y te asesinaré. Yo soy Grisa, comandante de las fuerzas Hiena, pelearé hasta el final. Yo soy Alecram, líder de los hombres tigre, y te demostraré nuestro poder. Yo soy Roule, comandante de las fuerzas Chacal, y devoraré tus entrañas. Yo soy Prostler, comandante de las fuerzas Jaguar, y te detendré. Yo soy Lasmad Kurula, general del ejército de la nación de hombres bestia, y por nuestro reino, juro que acabaré contigo. Después de eso los comandantes atacaron y fueron masacrados apenas estuvieron dentro del alcance de la líder enemiga. Lasmad no podía creer en lo que sus propios ojos estaban mirando. ¿Qué demonios eres tú? Saltear no pensó en contestar, pero, después de que todos ellos se molestaran en presentarse, consideró que sería de mala educación no presentarse, lo cual hablaría mal de los modales de los guardianes del Ser Supremo. Tan solo el considerar que su amado amo sería menospreciado por su culpa la hizo temblar. Mi nombre es Saltear Bloodfallen, la guardiana de su majestad el magnánimo rey hechicero de Arinzú. Saltear se presentó como una dama de alta clase lo haría. El rey hechicero. Bueno, ya nos hemos presentado, saber más no hará ninguna diferencia. Después de eso se preparó, activó diferentes artes marciales y sus armas, después atacó ferozmente. Golpeó la lanza con su espada, y salió del alcance de su enemiga de inmediato. Todos sus instintos le indicaban que huyera. Atacó, una, otra y otra vez. En un instante su enemiga desapareció de su vista. De pronto, él sintió un fuerte dolor en el pecho y vio cómo este era atravesado por la lanza de su enemiga, quien apareció en su espalda. Disculpa que decidiera terminar tan rápido el juego, pero, la verdad, después de verte durante este tiempo noté que no podrías lograr nada más de Arinzú. Después de escuchar esas palabras susurradas a su oído, el más poderoso hombre bestia fuera de la realeza en la historia de su reino, cerró sus ojos por última vez. Asterisco asterisco asterisco. Después de que Lasmad cayera, todos los sobrevivientes de la matanza huyeron lo más rápido que pudieron. Saltear estaba pensando en matarlos a todos, pero fue detenida por un mensaje de su rey. Después reunió a sus subordinados en un solo punto, ahí esperarían a su rey. Al ver la huida de los hombres bestia, el ejército del reino dracónico salió de las murallas. Ellos se encargarían de la limpieza de los cadáveres. Después de que el ejército saliera no tardó demasiado en salir el rey hechicero y la Lord Dragón de escamas negras. Ellos se reunieron con los guerreros del rey hechicero y el equipo de Rosa Azul. Después los pobladores refugiados poco a poco comenzaron a salir. La general Henry estaba perturbada, aunque ella había cumplido sus órdenes al pie de la letra, su corazón se sentía ambivalente. Las razones del comandante Minotauro estaban enterradas muy profundo en su cabeza. ¿Qué pasa, Henry Emmott?, preguntó el rey hechicero, mientras se deshacía de su máscara y guantes. Perdón, su majestad, pero, las razones de combatir en esta guerra de un comandante enemigo me molestan. Después de explicar al rey hechicero la situación, Henry esperó la respuesta de su sabio rey, mientras en la mente del rey hechicero las palabras surgían. Diablos, ahora tú, no puedo creer que ahora también tenga que lidiar contigo, pensó el rey hechicero. Este se quedó callado por un momento. Después de ver a una niña, el rey hechicero vio a Henry. ¿Qué ves en esa niña, general Henry? Bueno. Mientras Henry la miraba, la niña empezó a golpear el cadáver de un hombre bestia. Los actos de esa niña eran el fruto de sus emociones, dolor, frustración, ira, un conjunto de emociones que no podía contener. Solo el miedo había podido suprimir esas emociones.
La niña lloraba amargamente mientras exigía al cadáver regresarle a sus padres y a su hermano pequeño. Después una mujer tomó a la niña y la llevó a su pecho. Esta no paró de llorar. Puede ser que nuestras acciones sean crueles, puede ser que los motivos del enemigo sean fruto del dolor, o que ellos piensen que son justos, pero, para esa pequeña que no tenía deuda alguna, sus motivos no importan, y para mí tampoco. Ahora lo entiendo, Su Majestad, pido disculpas por mi corta visión. Al decir eso, la general Henry se arrodilló ante su rey. Al escuchar esas palabras, la Lord Dragón de escamas negras se le quedó mirando al rey hechicero. Ella era una mujer madura, entonces se preguntó, ¿por qué estaba embelesada de este ser no muerto? ¿Es usted quien ha venido a salvarnos? La joven mujer que había tomado a la niña miró al rey hechicero, sus ojos reflejaban temor, pero al mismo tiempo alivio. Todos los aldeanos y residentes de la ciudad que salían de las murallas estaban viéndolo. Esto pasó después de que vieran a la general Henry arrodillarse ante el rey hechicero. Durante la batalla, muchos ciudadanos pudieron ver las acciones de estos guerreros, y los rumores en la ciudad y entre los refugiados se esparcieron como fuego. Muchos refugiados habían salido a ver, eran tantos que las tropas no pudieron contenerlos. Al llegar ante el rey hechicero vieron a una de esas poderosas guerreras arrodillarse ante él, después vieron a la joven mujer hacer esa pregunta. Bueno, así es. La mujer miró al rey hechicero, después sus ojos comenzaron a derramar lágrimas. En ese momento, la niña salió de entre sus brazos. Ella trató de alcanzarla. Pero, el rey hechicero hizo una señal con su mano indicando que estaba bien. Es verdad, de verdad tú nos salvarás de los monstruos. La niña miró con grandes ojos como platos al poderoso ser ante ella. Pequeña Insole, está bien saltear. Sí, la reina Draudiron me pidió ayuda, y vine para ayudarlos a todos, así que ya no tienes por qué temer. Después de eso, el rey hechicero se inclinó y acarició la cabeza de la pequeña niña. Y la niña miró al rey hechicero y comenzó a llorar dándole las gracias. Este sacó un pañuelo de su manga y secó las lágrimas de la niña. Después se levantó. Nadie más tiene por qué temer. Esas palabras fueron dichas con la poderosa voz del rey hechicero y todos lo escucharon. Al terminar esas palabras, la joven mujer que tenía a la pequeña niña hasta hace un momento entre sus brazos, se arrodilló ante el rey hechicero. Después otro refugiado la siguió, y después otro más, hasta que el éxodo de refugiados empezaron a arrodillarse ante el rey hechicero, entre llanto y agradecimiento. Fin del capítulo 3. El capítulo 4, está en proceso como borrador en mi página de Wattpad, por si quieres leer los avances. Si te gustó el video, dale like y suscríbete.